bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Mateo, al capítulo 23, al versículo 37, dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén y amén, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, vida en abundancia. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la unción temprana que has derramado sobre tus hijos. Gracias por la unción de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, eres bienvenido. Quédate con nosotros en esta mañana. Glorifiquemos y exaltemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sana las heridas en los corazones de todo aquel que oye esta transmisión en esta mañana. Sana, restaura en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Amén y amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense, Jesucristo hace un recuerdo. Recuerda aquí al pueblo de Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántos profetas y enviados del Señor en aquel tiempo no fueron enviados al pueblo de Jerusalén, a la nación de Israel, a predicar la salvación, a decirle al pueblo que se arrepintiese y volvieran al Señor, que guardaran el pacto, que obedecieran los mandamientos? ¿Cuántos profetas fueron apedreados y asesinados los enviados? ¿Por quién? Por el pueblo, por su dirigente, por los que estaban en gobierno, porque no aceptaban el mandato o los consejos que mandaba el Señor. Entonces Jesucristo les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor no ha querido unir su iglesia en este tiempo? ¿Cuántas veces no ha enviado personas, ministros, profetas, evangelistas, a declarar su palabra en la unidad del Espíritu, la real unidad, la verdadera unidad? Y son rechazados por las élites, por los concilios, por las confederaciones en este tiempo. Si el Señor envía a un profeta, a un enviado a traer palabra de sanidad, palabra de liberación, a traer palabra de restauración, de conversión en medio de su pueblo, entonces son rechazados por las élites, por los gobernantes, por los que gobiernan las doctrinas religiosas, las doctrinas que ya no son de Cristo, que son religiosas, porque son doctrinas de hombre incrustadas en la doctrina de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo les advierte y se nos dice: he aquí vuestra casa os dejará desierta. Su casa, vuestra casa. Fíjense que no le dice mi casa, porque la casa de Cristo nunca estará desierta, sino le dice vuestra casa. Eso que ustedes llaman congregaciones, iglesias que son suyas, porque en este tiempo todo el mundo dice mi iglesia, mi congregación, ¿verdad? Entonces Jesucristo le dice: he aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora no me manifestaré más en sus casas hasta que aprendan a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es algo grave. Grave. Se puede leer esto de esta manera, pero es algo grave.
porque la manifestación de la presencia del Señor en estas casas, en estas supuestas casas de oraciones, no será entonces hasta que aprendan a recibir a los que envían en el nombre del Señor, el que el Señor envía, hasta que lo aprendan a recibir con amor, con humildad y con mansedumbre. Hasta que esto no suceda, entonces no habrá la manifestación del Señor en estas casas. Así dice el Señor en esta mañana. Es lamentable que los concilios y las confederaciones de todas estas organizaciones que se oponen a los enviados del Señor. Pero Jesucristo lo dijo, no se oponen al que yo envío, sino se oponen a mí y al que me envió a mí, al Padre. Es lamentable. Pero el Señor declara en esta mañana que hasta que no aprendan a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, su casa será casa desierta. No estará la presencia del Señor allí. Es su palabra. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que hemos venido hablando todos estos tiempos atrás. Es lo que hemos venido viendo todos estos tiempos atrás. Y lo seguimos viendo, mi hermano, como el amor fraternal entre hermanos, la unidad en el espíritu, ha sido cegada por el enemigo. Ha sido cegada. Y estas son las consecuencias de esto. Son las consecuencias de esto. Nuestro Señor Jesucristo aquí trae una advertencia muy clara, muy fuerte y dura para las personas que están frente a estas casas. Es triste y lamentable porque en estas casas, dice el Señor, aquí lo acabamos de leer, no moverá su espíritu. No moverá su espíritu. Y nosotros podemos ver con esto que el Señor es misericordioso, pero el Señor es recto y justo en sus cosas y delicado en sus cosas. Y nosotros tomamos las cosas del Señor muy a la ligera y no prestamos atención, como en el tiempo antiguo cualquier cosa mínima que tú hacías, automáticamente venía un juicio sobre ti. Bendito sea el nombre del Señor. Así como el sirviente de Eliseo, cuando fue y le pidió a este hombre que había sido sanado, inmediatamente la lepra que él tenía le cayó a él. Vean la cosa tan delicada como era antes, y aún en este tiempo sigue siendo igual de manera espiritual. Estas consecuencias caen sobre las casas, caen sobre estas casas, y muchas veces nosotros vemos estas casas vacías, ciertamente vacías. Vemos estas casas ciertamente sin Espíritu de Dios. Vemos estas casas en divisiones, en peleas, en pleitos, en contiendas. Porque ciertamente el Señor ha enviado a personas a través de una palabra de exhortación. Y los líderes de estas casas no han aceptado la palabra, no han aceptado la corrección del Señor, no han aceptado con mansedumbre y no han recapacitado en las cosas que hacen. Y esto trae consecuencias que muchas veces nosotros lo que no entendemos mucho de la Escritura no podemos entender. Pero Dios en su misericordia hoy trae la claridad de esto. Cuando tú mires una de estas casas, donde tú veas estas cosas, es porque allí los líderes de esta casa han rechazado la palabra del Señor que ha sido enviada a través de estos santos profetas, de estos santos hombres. Y actualmente no lo matan como antes, pero espiritualmente ellos dentro de sus corazones ya lo matan con ese odio, lo matan con ese rencor, lo matan con esa ira que sienten por las cosas que Dios manda a hacer a través de esto, porque a nadie le gusta ser corregido, a nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que le digan nada. Le dices algo a una persona por su bien, esta persona se molesta, se enoja. Es tremendo, pero ciertamente esta conducta del mundo ha sido pasada al Evangelio por el enemigo. Y esta es la conducta que nosotros estamos viendo en este último tiempo. El enemigo ha influenciado a todas estas personas, el enemigo ha influenciado, ha ennegrecido la mente, ha cegado el entendimiento
de los líderes, ha llegado el entendimiento de los mismos hermanos dentro de las congregaciones, para que sientan rencor, para que sientan odio, para que no sientan amor, para que sientan enemistad entre ellos mismos. Eso es lo que el enemigo quiere, crear división, destrucción. La Biblia dice que él anda pendiente de destruir al cristiano. Él anda pendiente y él sabe cómo va a actuar, él sabe cómo va a trabajar para que nosotros caigamos en sus redes. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos esta comunión con Dios, mis hermanos, constantemente, para que el Espíritu de Dios esté vivo en nuestro ser, en nuestro interior, y nosotros podamos ver y podamos corregir, detectar. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios puede su misericordia para siempre, pero hay una advertencia de parte del Señor contra todas estas conductas. Hay una advertencia que la gente está dejando pasar por alto. Es una advertencia muy, muy dura, pero nosotros ni siquiera la vemos simple, ni siquiera la entendemos, ni siquiera podemos discernir esta sentencia de parte del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo Nazaret. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque ciertamente el enemigo ha bajado o está actuando en este último tiempo con una fuerza más que anterior para destruir a la iglesia de Jesucristo. Hermano, con su comentario. Así es, mi hermano. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vámonos al libro de Marcos, capítulo 9, en el versículo 38. Dice de la siguiente manera: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo hemos prohibido, porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Fíjense, en aquel tiempo, Juan le dice al Señor: mire, por ahí vimos a uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre, y Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque él no es contra mí, él es contra nosotros. Nadie puede echar fuera un demonio en mi nombre, si yo no se lo permito, si no es de los míos. Entonces, cuando vienen estas personas, estos hombres de Dios, a sanar personas, a hacer milagros de parte de Dios, en el nombre de Jesús, a traer la respuesta a sus necesidades de las personas que reciben una sanidad, una liberación, al traer, me hace recordar rápidamente el Señor la hipocresía del pueblo fariseo, cuando el Señor le dice, cuando la mujer de 18 años encorvada, le dice, en el día de reposo la sanó, y le dijo, en el día de reposo, esta mujer que tenía 18 años, Satanás la tenía atada, no era justo desatarla en el día de reposo de esta atadura. Hipócrita, le dijo así. Entonces no era justo. No es justo que unas personas reciban sanidad de tanto tiempo enferma, pero por una hipocresía, por una arrogancia, por un celo, por una envidia, entonces quieren prohibirle a los enviados del Señor. Y esto lo digo abiertamente de parte de Dios. Todo aquel que se pone en contra de un enviado del Señor, la Escritura dice, es mejor que te amarres una piedra de molino en el cuello y te lances al fondo del mar. Es mejor que lo hagas. Porque si quieres hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, porque si Jesucristo dijo que de Juan el Bautista, que era el más pequeño, que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que Juan, imagínense usted. Todo el hombre terrenal, todo hombre terrenal es pequeñito en el reino de los cielos. Y así Jesús nuestro Señor lo declaró. A uno de estos pequeñitos que yo envío, no importa que no esté contigo, que no se congregue contigo, que no esté en tu organización, no importa que no esté en tu concilio, no importa que no esté, pero es enviado del Señor.
el cual tú debes prestarle la ayuda necesaria, el apoyo, bendecirlo y ponerte a la disposición. Porque si haces tropezar, si intentas hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor amárrate una piedra al cuello y lánzate en el fondo del mar, porque el castigo será más tolerable para aquel que no conoce la ley, para aquel que no conoce el evangelio, que para ti. Porque te convertirías en un impío, porque sabes lo de Dios, sabes hacer lo bueno, pero por este sentimiento de envidia, porque eso fue lo que le entró a Caín con su hermano Abel por la ofrenda, eso fue lo que le entró a Saúl de David, ese sentimiento de envidia, y dice la Escritura que a Cristo lo entregaron por envidia. Pablo fue perseguido por envidia, los apóstoles fueron perseguidos por envidia porque hacían prodigios y milagros en medio del pueblo, y los concilios no hacían nada. Estos pseudos dirigentes no movían la mano del Señor, no movían milagros y prodigios, y por eso eran celosos, tenían envidia por esto. En este tiempo sucede de igual manera. Entonces el Señor envía a nuestra ciudad un profeta a declarar palabras de sanidad, a declarar palabras de liberación sobre los enfermos que tienen mucho tiempo enfermos, porque las congregaciones y la iglesia de Ciudad Guayana no da respuesta. No da respuesta. Usted lo que puede encontrar en las congregaciones, en la gran mayoría de las congregaciones, es un amor al dinero, prometiendo sanidades por dinero y prosperidad por dinero. Pero como este hombre vino a traer sanidad gratis, entonces hay que ponerse en contra de él. Mejor amárrate una piedra en el cuello y lánzate en el fondo del mar. Así te dice el Señor. Así te dice el Señor en esta mañana. Porque tu casa será desierta hasta que aprendas a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es lamentable que suceda como en los tiempos antiguos, cuando se levantaban los concilios a apedrear a los enviados del Señor. A Juan, una voz que clamaba en el desierto, fue arrestado y decapitado porque predicaba la buena nueva de salvación, porque predicaba a Cristo, porque aparejaba el camino del Señor, porque decía la verdad, porque le declaraba la verdad a Herodes de sus pecados. Entonces fue arrestado y decapitado. Jesucristo lo dijo: este Elías, si ustedes quieren creerlo, este era Elías el que había de venir, pero con él hicieron lo que le dio la gana. Así en este tiempo, valiéndose de los medios, valiéndose de la tecnología y de las condiciones que Dios les ha puesto a todos estos concilios, entonces se toman la libertad de hablar por el pueblo. Se toman la libertad de decir que la iglesia de Jesucristo no apoya. No apoyarás tú. Es tu opinión personal. Pero deberías sentir vergüenza porque no hablas. No hablas por mucha gente que estuvo allí, que recibió sanidad. Mucha gente que fue expectante de recibir una respuesta del Señor. Ciegos, guías ciegos. Dejadlo, dice el Señor, porque mi presencia no estará en sus casas, porque así lo dice el Señor, en sus casas. El Señor no se refiere a que es la casa de Él, en sus casas. Mi presencia no estará hasta que aprendan a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es lamentable que gente que ha estudiado la Biblia de arriba a abajo, que gente que vocifera reino, entonces caiga en estas debilidades por
la envidia por el celo, por contención. Es lamentable. Dios tenga misericordia. Clamamos por ustedes, oramos por ustedes, para que se conviertan, se arrepientan. Entonces la luz de Jesús vuelva a actuar, a estar en ustedes. La Escritura dice, en la primera carta de Juan, que el hermano que odia a su hermano está en tiniebla, está en oscuridad, que la envidia y el celo son espíritus de oscuridad y de tiniebla. No puedes estar en luz, no sabes dónde vas. En esta mañana el Señor trae una advertencia. Trae una advertencia para su pueblo. Conviértanse al Señor, realmente al Señor, que es el que da la salvación y vida eterna. No lo doy yo, no la da ningún concilio, no la da ninguna confederación ni federación. No dan salvación. Salvación la da Cristo Jesús cuando guardas su palabra y la pones por obra. Cuando eres un hacedor de tu palabra, no un oidor solamente, sino hacedor. Entonces la salvación está a la disposición, está como promesa para ti. El proverbio del día se encuentra en el libro del Proverbio, en el capítulo 19, en el versículo 6. Dice de la siguiente manera: muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Muchos buscan el favor del generoso. Cuando una persona es dada, generosamente apoya con todos sus bienes a todas las personas, a mucha gente, entonces mucha gente lo busca. Porque puede ver en esa persona un amigo, puede ver en esa persona una respuesta. Y cada uno es amigo del hombre que da. El hombre que da tiene muchos amigos. Entonces, el Señor es el que da todas las cosas. Conviértete, hazlo conmigo. Es el proverbio del día. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vámonos al libro de Hechos. Hechos en el capítulo 16, capítulo 4. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 16. Dice de la siguiente manera. Leo bajo la versión del Espíritu Santo. Dice: diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjense una cosa. El concilio de Jerusalén no podía negar y reconocían que estos hombres, los apóstoles, hacían milagros en la gente. Y ellos no podían negarlo, pero aún así ellos querían tapar, callar, oscurecer, ocultar, de que esto no se diera, no se siguiera dando, que la gente no siguiera recibiendo las sanidades. Querían cerrarle la puerta. ¿A quién? A Cristo. Porque no se la cierran el hombre, porque cuando Cristo abre una puerta no la puede cerrar el hombre. Pero ¿qué les dijo Gamaliel? Gamaliel les dijo: dejen estos hombres tranquilos, porque si esta obra es de Dios, entonces ustedes no la pueden detener. Se van a ver luchando contra Dios. Pero si esta obra es de los hombres, eso se va a desvanecer. Entonces, cuando este hombre que vino hace 2 días, hace 3 días, tiene una semana acá, media semana, David Oro, y hace los que quisieron detenerlo no pudieron, se pusieron a pelear contra Dios, porque esa es una obra del Señor y no la pueden detener, ni porque sean concilios, confederaciones o confraternidades, no la pueden detener. Y Gamaliel le da un consejo, dice: déjenlo tranquilo. Dejen a esos hombres quietos, dejen a ese hombre tranquilo, porque se van a ver peleando contra el Señor, contra Dios. Debemos entender, a muchos no les gusta, muchos quisieran
que sus pastores, que sus apóstoles, que sus dirigentes de ellos hicieran prodigios y milagros, pero no lo hacen. No lo hacen bajo ningún concepto. Porque si lo hicieran, llenarían las páginas de los periódicos de las redes de aquí. Llenarían de fama, de anuncios toda nuestra ciudad. Lo harían, porque sería inevitable, porque eso es una condición. Cuando el ser humano, el discípulo de Cristo, manifiesta el poder de Dios, Jesucristo le da una fama y se nombra en todo lugar. Entonces sería esperado y llevado a todo lugar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se está manifestando en él y hay sanidades y prodigios. Pero cuando el poder de Dios no se manifiesta en ti de ninguna manera, tú puedes ser una persona elocuente, tú puedes ser una persona carismática, tú puedes aprender a ser un líder, estudiar, y puedes arrastrar gente. Claro que sí, porque si lo arrastran los criminales, los asesinos, los jefes de banda, los drogadictos, arrastran gente actuando de la mala forma, pero tú actuando de una manera con los dones que Dios te ha dado, puedes también hacerlo. Y mucha gente puede seguirte, como la Biblia lo demuestra. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son discípulos de Cristo, estos van a dar señales y prodigios. Y van a tener una fama, que la fama no es para que ellos se enaltezcan, sino que esa fama es para glorificar a Dios en todo lugar y en todo momento, con acción de gracia, reconociendo que las posiciones que tienen es gracias a la gracia que ha puesto el Señor en ellos, al favor del Señor. Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo, no las obras del Padre. Eso tienen que entenderlos. Jesucristo fue manifestado para deshacer las obras del diablo, no las obras de Dios. Por lo tanto, Jesucristo no va a hacerles caso, no va a oír ese pedimento, porque es un enviado que el Padre ha enviado. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ciertamente todas estas cosas son realidad. De repente muchas de las personas que apenas están comenzando en las cosas del Señor y están escuchando la radio no puedan entender, pero hoy Dios revela y habla acerca de este tema porque es un tema muy importante y que es necesario que se conozca, y para que nosotros nos demos cuenta de lo que está aconteciendo actualmente en el pueblo de Dios. Enemistad, celos, como sucedía en aquel tiempo. Todo lo que ha sucedido en aquel tiempo sucede en este tiempo. Todo como que da una vuelta y vuelve a suceder. Y nosotros somos los protagonistas en este tiempo y somos los observadores en este tiempo. Y el Señor en todos los tiempos tiene su palabra para guiarnos, para que nosotros comprendamos. Ciertamente es así como comentaba nuestro hermano, estos hombres de aquel tiempo intentaron parar a los discípulos de Jesucristo. Le impusieron que no predicaran en el nombre de Jesucristo. Pero siempre Dios coloca a alguien que diga la verdad. Como el maestro Gamaliel que le dijo, dejen este hombre tranquilo, que si esta obra es de los hombres se va a desvanecer, pero si esta obra es de Dios, entonces se hallarán ustedes mismos peleando con Dios. Siempre Dios coloca a alguien que le diga, alguien que llame la atención y le diga, mira, deja a esa gente tranquilo. Solamente observa nada más, pero hay algo muy poderoso, los milagros, las señales, los prodigios que los hombres de Dios hacen y son notorios. Y eso le remuerde todo por dentro a estas personas que están en contra y son usadas por el enemigo.
El enemigo lo usa para intentar parar la obra de Dios, pero no pueden parar la obra de Dios, no pueden parar lo que el Señor quiere hacer, porque lo que el Señor quiere hacer nadie lo va a detener. Nadie va a detener la obra que Dios quiere hacer aquí en el mundo. Y todo lo que está escrito se cumplirá a cabalidad. Lo hemos visto desde el principio de los tiempos. Nosotros que estamos en este tiempo y hemos leído la Escritura, hemos venido viendo desde las profecías antiguas cómo se vinieron cumpliendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo se cumplió toda cabalidad, dónde debía nacer Jesucristo, cómo se cumplió el nacimiento de Jesucristo, cómo se cumplió todo lo que estaba escrito. Y así mismo se ha venido cumpliendo en este tiempo todo lo que está escrito, que nosotros estamos viendo actualmente. Los huracanes, los terremotos, las enfermedades, todas estas cosas están escritas en la Biblia, se han venido cumpliendo como están escritas. Entonces es necesario que todas estas cosas se cumplan para que la obra de Dios sea consumada. Jesucristo no le dijo a los apóstoles: es necesario que se cumpla de mí todo lo que está escrito, porque si no, entonces, ¿cómo se va a hacer la obra que el Señor quiere que se haga? Dejen que se cumpla todo lo que está escrito. Si me van a matar, yo tengo que morir. Entonces, sí, ciertamente, mis hermanos y amigos que están esta mañana escuchando la radio, todas las cosas que están sucediendo, el levantamiento de los hermanos contra los hermanos en la iglesia de Jesucristo, todo esto está escrito. Espíritus de enemistad están siendo introducidos en las iglesias por culpa de los líderes que se oponen a la verdad. Muchas iglesias hoy están contaminadas y piensan que ahí está el Espíritu de Dios, pero hay un espíritu de error. Hay un espíritu de error, un espíritu de temor que Dios permite que estén allí. Bendito sea el nombre del Señor. Por culpa de un líder. Por culpa del líder viene el juicio de Dios a una nación, viene el juicio de Dios a un templo, viene el juicio de Dios a un área determinada, por culpa de un líder. Entonces nosotros tenemos que tener todas estas cosas, porque todas las cosas mínimas que nosotros vemos son señales de Dios y son respuestas y advertencias de Dios y el juicio de Dios que nosotros mismos provocamos. Nosotros mismos provocamos todas estas cosas sin darnos cuenta, muchas veces influenciados por el enemigo. ¿Tú crees que Pedro quería hacerle mal a Jesucristo? No quería hacerle mal a Jesucristo, pero él fue influenciado por un espíritu para decirle a Jesucristo que no se fuera para Jerusalén porque ahí lo iban a matar. Ciertamente estas cosas pasan. Muchas veces nosotros queriendo hacer un bien, hacemos un mal. Y actuamos mal y decimos cosas que no debemos de decir ni hacer. Influenciados por el enemigo. El enemigo influencia la mente de la gente, de la persona. Gloria al nombre del Señor. Una cosa es que es estar endemoniado y una cosa es estar influenciado por estos espíritus que nos lleva a decir todas estas cosas. Hermanos, con su comentario. Así es, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 9, versículo 8, dice de la siguiente manera: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu que con él hablaba. Esto no sucede en este tiempo. Esto sucede en este tiempo. No pueden resistir a un hombre que tiene el espíritu que hace prodigios y milagros en el pueblo. Entonces se levantan como los libertos, como los de Sicilia, como los de Alejandría. Estos eran varios grupos, como los de Asia. Se levantaron varios grupos porque y discutían, hablaban con Esteban, porfiaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría que había en Esteban, el Espíritu de Dios que estaba en Esteban. ¿Y qué causó eso? ¿Qué causó eso? Porque no podían resistir, no podían contradecir lo que decía Esteban. Entonces dice la Escritura que sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar y palabras de blasfemia contra el lugar santo y contra los deseos. Entonces toman algunos y los ponen a través de micrófonos a hablar cosas y a sacar comunicar y ponen a unos a escribir porque no resisten. Escrito está de esa manera, no lo digo yo.
se portan igual. Su comportamiento es igual, porque no pueden resistir a un hombre que da señales con prodigios y milagros del pueblo. Ahora, la cuestión es que ¿quiénes fueron los que recibieron sanidades? Hombres millonarios, hombres de élite, mujeres de élite, de lo que dio Jesucristo, los que están bien vestidos, y los olorcitos, ¿dónde están? En los palacios de los reyes. Los que están con esos trajes de gala, encopetados, ¿dónde están? En los concilios, en las confederaciones, en las federaciones, y están. Aman las primeras sillas, hay que darles los primeros puestos, hay que sentarlos delante, hay que entregarles una invitación especial, hay que rendirles pleitesía. Eso es lo que dice Jesucristo en su palabra. Aman los primeros puestos, y que lo llamen apóstoles, que lo llamen pastores de pastores, toda esta cosa. Así dice la Escritura. Pero no resisten a un enviado que tenga el Espíritu del Señor, que haga prodigios y milagros. Entonces, ¿qué hacen? Ponen a gente a hablar. Y la gente que se presta para hablar, para sacar, para decir y para tratar de confundir. ¿A quién? ¿A quién le van a recibir la sanidad? ¿Quién van a recibir? Los que tienen 15, 10 años, 20 años, 30 años enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿A quién trataron de dañar? A los que iban a recibir una sanidad. Hipócritas, así dice el Señor, hipócritas, arrepentidos y convertidos, porque la obra del Señor no la detiene ningún mortal, ni el mismo diablo puede detener la obra del Señor, por más que intente. La retrasará, pondrá obstáculos, pero no la detendrá, porque el tiempo lo gobierna el Señor. El tiempo es del Señor, no del hombre. El tiempo está determinado y muchas cosas deben de suceder, pero también el Señor pondrá gente que les advierta, que les diga lo que el Señor está pronto por hacer. Vamos al libro de Juan capítulo 11 rápidamente. Juan capítulo 11, en el versículo 47, dice de la siguiente manera: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Vamos a sacar comunicados rápido para que la gente no vaya. Vamos a hacer programas de radio para que la gente no vaya. Llegó el desespero. ¿Dónde se reunieron? ¿Quiénes fueron? El concilio, los fariseos. Ese hombre hace muchas señales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Vamos a tratar de que la gente no vaya. Pues se equivocaron. Muchos están contando las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Muchos están contentos, glorificando el nombre del Señor, dándole gloria y dándole honra al Padre. Porque como en el pozo de Betsata, de Bethesda, un ángel venía de tiempo en tiempo y removía las aguas. Y todo era sano que llegaba allí. Así que el Señor cumple su palabra, su promesa. Los entendidos entenderán. Muchos serán blanqueados. Pero los impíos seguirán obrando impíamente, dice la Escritura. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El concilio dijo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque ciertamente este hombre hace señales y prodigios. ¿Qué haremos?
¿qué haremos? Entonces dice que se pusieron nerviosos y comenzaron a perseguir, comenzaron a amenazar, comenzaron a levantar falsos testimonios, a buscar un pretexto para detener la obra del Señor. Se opusieron a Cristo, porque la Escritura así lo dice: no se meten con vosotros, no lo rechazan a vosotros, sino que rechazan a mí y al que me envió. Entonces es lamentable cuando personas que han predicado a Cristo, que tienen carrera en Cristo, caigan en estas cosas, se han llevado a estas cosas. Dice la Escritura que eso tiene un origen, que eso no es de un día para otro. Hay muchos que son arrastrados a llevar estas cosas, porque Nicodemo estaba dentro del concilio y José de Arimatea, pero Nicodemo se opuso. Dice la Escritura que se opusieron a los hechos y a lo que se decidió allí. Quizás hubo gente que no tiene peso allí, pero no se había puesto a eso. Pero hay una cosa, como dice la Escritura: los que gobiernan son los que tienen la autoridad. Los que están en los sitios de gobernanza y de autoridad son los que deciden. Y como comentaba mi hermano, y el escrito está, cuando los que deciden toman decisiones, entonces el pueblo es el que paga. Y la Biblia dice que cuando David mandó hacer el censo, entonces Dios castigó al pueblo de Israel, y a David lo hizo ver el pecado que hizo, y mató 70,000 hombres en una noche, el ángel destructor, y le enseñó a David el ángel y todo, para que él lo viera. Entonces David tuvo que postrarse y clamar y pedir perdón y arrepentirse, y el mismo ángel le dijo: anda y haz un sacrificio en tal lugar. ¿Para qué? Para que se acabara, se detuviera la mortandad, porque el ángel estaba esperando solamente la orden para acabar, para arrasar, continuar el arrase. Entonces, ¿cuál es el consejo del Señor en esta mañana? Arrepiéntete, póstrate delante del Señor. Quizás el Señor tenga misericordia, como la tuvo con David, pero vendrán consecuencias. Nosotros, cuando cometemos los errores, cuando nos oponemos a los planes de Dios, tenemos consecuencias. Vendrán consecuencias a nuestras vidas por lo que se hace, porque se hizo público y notorio, porque no se hizo escondido, se hizo público. Entonces el juicio del Señor va a ser público. Pero arrepentidos, quizás el Señor tenga misericordia. Vámonos al libro de Juan, en el capítulo 7. En el versículo 18 dice de la siguiente manera: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Cuando un enviado del Señor viene a hablar del Señor y viene a darle la gloria y buscar la justicia del Señor, no a buscar su propia justicia, no a buscar su propia gloria. Los enviados del Señor saben que el Señor es el que los envía, y que el poder que hay en ellos, la manifestación del poder que hay en ellos, es de parte de Dios, y glorifican a Dios. Lo saben. Entonces ellos glorifican al Señor, vienen buscando la gloria para que el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado. ¿En medio de quién? En medio del pueblo, en medio de grandes, pequeñas multitudes. Porque cada vez que un alma se reconcilia, dice la Escritura que hay fiesta en los cielos. Ahora, cuando tú andas buscando tu propia gloria, entonces para ti todo es malo. A ti tienes que sentarte en los primeros bancos y sentarte y atenderte como un príncipe, como un
diría yo, como un arcángel, o más que un arcángel. Tendrían que sentarte allí como un querubín. Entonces cuando venimos a declarar la gloria de Dios, que nos den el trato que nos quieran dar, pero Dios debe ser glorificado, Dios debe ser manifestado, el reino debe descender en medio del pueblo. El que busca su propia gloria no viene de parte de Dios. Ahora el que busca la gloria del que le envió, entonces ese sí viene de parte de Dios. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. También la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Si nosotros vemos que un enviado de Dios da frutos como estos que a nuestro hermano, un hermano que tiene carrera y es conocido en muchísimas partes del mundo donde ha llevado el Evangelio, que el Señor lo ha usado para hacer grandes milagros y prodigios. Estos son los frutos del Espíritu de Dios. Si nosotros vemos estos frutos, entonces nosotros automáticamente sabemos que este hombre es un enviado de Dios. Pero cuando somos influenciados por el enemigo, entonces lo de Dios lo rechazamos. Entonces estamos dando un fruto que no es el fruto de Dios. Por eso es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si los frutos que están dando no son los frutos del Señor, automáticamente nosotros nos damos cuenta de todas estas cosas. 1 más 1 da 2. Entonces nosotros no necesitamos ser grandes entendidos para darnos cuenta, cuando hemos leído la Escritura, para darnos cuenta de estas cosas tan simples. Estas cosas tan simples, mi hermano, pero que traen una consecuencia no simple a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos metemos como un enviado, como un hombre de Dios, uy, es tremendo, como meterse con Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que estar mirando, que estar atentos a todas estas cosas. Por eso es recomendable leer la Escritura a los hermanos que estamos empezando en las cosas del Señor, leer la Escritura para poder entender todos estos misterios y estas cosas profundas, todas estas profundidades que están en la Biblia, poderlas entender y poder identificar claramente cuando un hombre es de Dios y cuando no. Entonces, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros debemos de sentirnos contentos y alegres porque el Señor ha tenido misericordia y nuevamente ha enviado a alguien a bendecir a nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestro municipio. Nosotros recordamos aquí que en los carnavales como pusieron el parque y Dios vino a santificar el parque. Bendito sea el nombre del Señor. Dios vino a santificar el parque. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios tuvo misericordia de Ciudad Guayana. ¿Tú piensas que cuando vino este acto que hicieron en los carnavales en el Parque de la Fundación, muchas personas fueron tocadas por el Señor para orar por eso, para que el Señor sacara eso del parque? Porque nosotros conocemos, los cristianos conocemos cómo es la ira de Dios con estas cosas. Yo fui uno que eso me puso a orar y a pedir al Señor, y no solamente yo, muchas personas el Señor tocó para que hicieran eso. Y eso, esas cosas, esas deidades, esas cosas que estaban ahí se lo llevaron. Y el Señor ahora envía un enviado para santificar el parque. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret, porque ese parque ciertamente había sido tomado por el enemigo, donde habían visto violaciones y cosas terribles. El parque tuvo un tiempo que estuvo decaído, que estuvo tomado terriblemente por el enemigo, con basura, con excremento, con cosas. Pero Dios hizo misericordia, ahora ha bendecido al parque con su presencia. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta de todas estas cosas. Nosotros los habitantes de acá de Ciudad Guayana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendecir. Que Dios bendiga el ministerio de nuestro hermano David Howard, que lo siga bendiciendo grandemente, que siga avanzando, un hombre de carrera en el Evangelio, que ha dedicado su vida a servirle al Señor, a hacer la obra del Señor, se ha entregado completamente al Señor para llevar su obra, para llevar su mensaje, sus exhortaciones, porque el Señor le ha puesto a decir el va y lo dice, aunque a muchas personas no les guste, eso no es culpa de él. Dios
Dios en su misericordia siempre está enviando las exhortaciones a través de los profetas. La Biblia habla que los profetas tenían que exhortar a la gente y decirle lo que Dios les mandaba decir. A muchos no les gustaban, a muchos no les gustaban. Otros lo aceptaban y se arrepentían de sus pecados, le pedían perdón al Señor. Otros mandaban a matar a los profetas. Gloria al nombre de Jesucristo. Todas estas cosas se sucedieron y aún siguen sucediendo porque son influencias demoníacas en las personas. Pero Dios en su misericordia siempre está haciendo su obra, porque su obra no la detiene nadie, es la obra del Señor. Y tiene que cumplirla y terminarla, porque su palabra está escrita y todo lo que está escrito tiene que cumplirse a cabalidad. Nosotros somos los que debemos de actuar en la lectura, en la escritura, comportarnos conforme a lo que está escrito, viviendo la vida conforme a lo que está escrita en la escritura, para poder reconocer todas estas cosas. Estar siempre en el espíritu y no en la carne. Porque en la carne vamos a ver todo de manera natural, pero en el espíritu podemos hasta sentir la presencia de Dios, no solamente estar en el sitio, siente la presencia del Señor. Muchas personas, espectadores, estuvieron en el sitio, no estaban concentradas. Muchas personas no recibieron claridades porque Dios conoce el corazón de cada uno. Yo quisiera, como le comentaba a mi esposa, yo quisiera que todos fueran sanos, pero el Señor es el que conoce quién va a sanar. El Señor conoce quién va a sanar muchos corazones duros que aún todavía no podían recibir sanidades. Pero los que las recibieron se gozaron. Se gozaron en el Señor. Nuestro hermano, con su comentario. Así es, mi hermano, bendito el que viene en el nombre del Señor. Buen comentario, mi hermano. Voy a ahondar un poquito más allí. ¿Verdad? El lugar había sido tomado por el enemigo. Era como un trofeo. Ese parque fue como un trofeo para el enemigo porque colocó toda su figura, rodeó el parque. Y lo que usted comentaba, mucha gente se levantó, muchas personas de congregaciones se alarmaron, se escandalizaron, oraron y clamaron. Y el Señor en su misericordia envió a un enviado a santificar el lugar, a limpiar ese terreno, y que donde el diablo actuó, entonces Cristo vino y sanó mucha gente. Pero ¿qué pasó? Entonces los que un día clamaron, rechazaron. ¿Por qué? Por celo, por envidia. Esto es algo que no se cuenta y no se cree. Difícil de entender. Pero hubo un pueblo que se abocó, hubo un pueblo que llegó, que clamó, que oró, que agradeció y que recibió. Y que a lo mejor siguen clamando para que Dios vuelva a enviar a otro enviado en un futuro cercano. Que Dios levante de la ciudad uno del reino y también lo lleve a saludar, a hacer prodigios y milagros. Se asentó como un campo, como un parque de salvación y vida eterna, como un parque de prodigios y milagros. Eso es lo que debe estar en el corazón del creyente, un lugar más para la sanidad. Vamos al libro de Salmos, capítulo 40, al versículo 4, dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira, los que confían en Jehová pero que no miran a los soberbios. Y la actitud de esta gente fue de soberbia. Pero bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová Dios, que pone su confianza y cree en Dios y confía en el Señor, y confía en los que el Señor, en las obras del Señor. Entonces, y no mira a los soberbios, ¿no? A los soberbios los deja quietos, los deja tranquilos. ¿Verdad? Los soberbios allá con su soberbia. Clamemos por ellos, porque el Señor nos dice que oremos por los que están en eminencia. Y ellos están en eminencia, ellos están en autoridad. Entonces debemos clamar también por ellos para que cambien sus corazones. Debemos clamar por nuestros hermanos para que cambien, para que se arrepientan. Entonces se puedan presentar delante del Señor, porque yo no entiendo. La Escritura dice
que si tú tienes algo con tu hermano, que anda primero y arregla las cosas con él. Luego ven y preséntate y presenta tu ofrenda de alabanza, tu ofrenda de adoración, tu ofrenda de sacrificio. Preséntate limpio delante del Señor, porque si te presentas con este odio, con este celo, con esta envidia, con esta soberbia delante del Señor, dice la Escritura que no serás oído. Esa es una barrera, el cual dice la Escritura que leímos, hasta que no aprendas a decir bendito que viene en el nombre del Señor, será tu casa una casa desierta. Mi presencia no estará allí. Entonces, el que quiera creerlo, créalo y arrepiéntase. El que no lo quiera creer también debe arrepentirse, porque será una realidad en su vida, donde entrarán espíritus de error, y entonces sus guías serán espíritus de error, y continuará creciendo esta envidia, este celo. No podrá venir nadie, ni tendrá celo hasta del vecino, porque el espíritu de error y de celo y envidia lo va a hacer sentir celo y envidia hasta del vecino, hasta de su propio hermano que se junta con usted, que está en su congregación, que está ahí al lado suyo. Es mejor que se arrepienta. Medite. Todo aquel que cometió este error, que medite, que vaya delante del Señor y se arrepienta. Quizás el Señor tenga misericordia y vuelva a habitar su casa nuevamente. Su casa, fíjense, su casa será desierta. Hay una casa espiritual que es el templo y morada del Espíritu Santo, que es usted. Y hay una casa física, estructural, que es la congregación. Hasta que no aprendes a decir bendito que viene en el nombre del Señor, tu casa, donde mora el Espíritu Santo, estará desierta. Así te dice el Señor en esta mañana. Arrepiéntete, arrepiéntete. Ten compasión de ti mismo. Ten misericordia de ti mismo. Es mejor arrepentirse a tiempo, humildad y mansedumbre, porque la Escritura dice que todo el que se humilla será exaltado. Entonces el Señor en su momento te exaltará, te honrará. Y no tienes por qué ponerte nervioso, sino los que confían en Jehová, dice la Escritura, los que ponen su confianza en Jehová, el Señor, el Padre Celestial, como las águilas volarán. Y podemos ver a este hombre que anda como una águila, porque anda de país en país, de continente en continente, glorificando y exaltando el nombre del Señor y dejando huellas de las sanidades y prodigios del Señor. Nuestro hermano Wilfredo, por su comentario, hermano. Amén, mi hermano, gloria al Señor. Es bueno conocer estos temas, es bueno porque nosotros muchas veces desconocemos de estas cosas. Las personas, principalmente que están iniciando en las cosas del Señor, desconocen de estas cosas que están escritas en la Escritura y del comportamiento que se está viendo en este último tiempo. Muchas personas en este último tiempo quieren llegar a la congregación y ver el comportamiento de los líderes y se apartan por el mal comportamiento que tiene no cristianos, comportamientos no cristianos dentro del pueblo del Señor. Y ya los que están allí, bueno, están ahí pero enmuchados. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú vayas a su templo a glorificar su nombre, que te goces en su presencia, que canten, que dancen, que bailen. Entonces, muchos de los que están en este tipo de casas así llegan enluchados, bravos con el pastor, están allí y bravos con los hermanos y todas estas cosas están aconteciendo. Pero tú concéntrate en el Señor, concéntrate en el Señor. Muchas personas distraídas, muchas personas que no fueron enfocadas en el mensaje, en lo que el Señor estaba haciendo, no fueron pendientes de quién fue, de quién no fue, quién estuvo, quién no estuvo.
cómo se vistió aquel, cómo se vistió el otro. Y ahí me invito, veía cómo las personas ya se iban como desilusionadas, como, bendito sea el nombre de Jesucristo Nazaret, como nosotros vemos todas estas cosas en este tiempo. Nosotros debemos de activar cosas en nuestra vida para poder sentir su presencia. Cuando está la presencia del Señor, no la siente automáticamente. Le contaba a mi hermano que yo cuando entré al parque sentí una presencia del Señor maravillosa, fuerte. Yo decía dentro de mí, decía, hoy está el Señor en este lugar. Bendito sea el nombre de Cristo Nazaret. Mi hermano, bendito el que viene en el nombre del Señor. No juzgues. No juzgues. Mira, observa y busca la Escritura. El comportamiento del que viene en el nombre del Señor y el comportamiento del que rechaza al que viene en la obra del Señor. Ahí te vas a dar cuenta claramente. La Biblia lo dice y la Biblia lo describe. Hermano, con su comentario. Así es, hermano. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense algo. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1, 12. Así como trates, serás tratado. ¿Verdad? Y así como tú quieres que te traten, trata a otro. ¿Verdad? Entonces, cuando tú quieras que a ti te reciban como los hermanos deben recibir a sus hermanos, entonces haz tú lo mismo. Sin envidia, sin celo, sin discordia. Recibe. Porque hay alguien en los cielos que nos está mirando. Hay ángeles custodiándolo. Y todos los enviados del Señor vienen con un ejército de ángeles. No vienen solos. En el ámbito espiritual se mueven los ángeles a favor del enviado. Y eso es lo que ustedes lo saben. Ustedes lo saben, que los ángeles se mueven en favor del enviado. Vienen a proteger su vida. Vienen a protegerlo de todo levantamiento del enemigo. Y vienen con la venia del Señor. Hemos llegado al final del programa en esta mañana bendecida. Hoy es viernes. Viernes de vigilia. Viernes de sancocho. Hoy es necesario que en las vigilias traten este tema. Si cayeron en ese error, arrepentidos. Pídanle perdón al Señor. Y pónganse a la brecha con el Señor, porque el Señor es bueno. Si apoyaron, si fueron y recibieron, glorifiquen más al Señor. Glorifiquen más al Señor y gócense. Porque el Señor envió la respuesta a mucha gente. Quizás usted no recibió, pero usted vio a otro que recibió y eso es una alegría, un contentamiento de ver una persona que él ha recibido una sanidad, tanto tiempo esperando, ha parado el sufrimiento, el Señor la ha levantado y eso a mí me complace. Discutan, hablen y si hay algo que cambiar, cambien. El Señor está pendiente de todos sus hijos. Me acompañó en esta mañana mi hermano Alfredo Bermúdez Evangelista, nuestra hermana María Alejandra en las mensajerías, nuestro hermano Rizo y Bueno en los controles, y quien les habla, el profeta Euclides La Rosa. Le bendecimos en esta mañana, bendecimos y deseamos un bonito y bello fin de semana para todo el pueblo en general y el pueblo de Dios. Los invitamos para el día miércoles a las 8 de la mañana en su programa En Casa con Jesús. ¡Chao!